¿Qué harías si un niño descalzo te prometiera lo que ni los mejores médicos pudieron lograr? Leandro Salazar, uno de los empresarios más poderosos del país, se quedó sin palabras aquella tarde, cuando un niño sucio, de apenas 8 años, se le plantó en medio de la plaza central y dijo con voz serena: «Señor, yo puedo hacer que su hija vuelva a caminar». Nadie se atrevió a reír, porque lo que brillaba en los ojos de ese niño no era locura. Era certeza, y en los ojos de la niña, esperanza. Lo que comenzó como una promesa absurda, pronto se convirtió en una batalla entre fe y ciencia, entre culpa y redención. Y lo que nadie sabía era que ese niño no había llegado por casualidad. Él venía del pasado, de un accidente olvidado, de un secreto silenciado con dinero. Y su llegada iba a cambiarlo todo. Prepárate, porque esta no es solo la historia de una niña que volvió a caminar. Es la historia de un padre que descubrió que el verdadero poder no se mide en cifras, sino en el amor que estás dispuesto a defender cuando ya lo has perdido todo. La plaza estaba viva esa tarde. Niños corriendo entre fuentes, vendedores gritando sus ofertas, y el aroma dulce del algodón de azúcar flotando en el aire. Pero en uno de los bancos más alejados, un hombre observaba en silencio. Traje impecable, reloj de oro, teléfono último modelo en el regazo. A su lado, una niña de 9 años en silla de ruedas acariciaba un peluche desgastado. Isabela, sus piernas inmóviles desde el accidente. Sus sueños, detenidos en el mismo punto donde el destino decidió quebrarla. Leandro, su padre, lo había intentado todo. Médicos de renombre, clínicas en el extranjero, terapias con aparatos que parecían salidos de una película de ciencia ficción. Pero todas las respuestas eran las mismas. Señor Salazar, su hija no volverá a caminar. Y entonces, cuando Leandro ya no creía en nada, apareció él, descalzo, con los pies sucios, la ropa remendada, y una voz que no temblaba. Deme 1 hora, solo 1 hora, y ella volverá a sentir sus piernas. La tarde caía plomiza en la plaza central, tiñendo de dorado las fuentes y los puestos ambulantes que ofrecían algodón de azúcar y juguetes baratos. El bullicio era una sinfonía de risas infantiles, ladridos de perros y pregones de vendedores. Sin embargo, en un rincón apartado, bajo la sombra irregular de un jacaranda, Leandro Salazar permanecía inmóvil, como si todo ese movimiento no le perteneciera. Él, con su traje impecable y reloj de oro, representaba la cúspide del éxito. Un hombre acostumbrado a controlar cada faceta de su mundo. Pero al mirar a su hija Isabela, recostada en su silla de ruedas y abrazando un viejo peluche, percibió el espejo de su propia derrota. Tenía 9 años, ojos vivaces que guardaban una tristeza antigua, la de quien ya no sueña con volver a caminar. Había visto a los mejores médicos de Europa sacudir la cabeza con delicadeza. Señor Salazar, acepte que esto es irreversible. Esa frase, repetida hasta el agotamiento, se había convertido en un eco sordo en el corazón de Leandro. Había pagado fortunas, cruzado continentes, aceptado humillaciones y excusas, y nada había devuelto un atisbo de esperanza a aquella niña. De pronto, algo interrumpió su resignación. Un susurro firme que parecía surgir del mismo viento. Señor, Leandro alzó la vista con displicencia hacia el origen de aquella voz. Ante él, un niño de apenas 8 años se detuvo, descalzo, con los pies cubiertos de polvo y la ropa remendada. Su figura contrastaba con la fastuosidad que lo rodeaba. Pero había algo en su mirada, una calma indomable, que lo desarmó. Puedo hacer que su hija vuelva a caminar. El silencio se extendió como una ola lenta que ahogó los murmullos de la plaza.
El niño no empujó una gorra para pedir limosna, ni mostró un truco de feria. Se plantó frente a ellos con la cabeza erguida y los ojos fijos en Leandro. En su voz no había arrogancia, sino convicción, la voz de quien no tiene más que su palabra. Y la sostiene con la fuerza de un juramento sagrado. Leandro sintió un estallido incierto en el pecho, rabia, incredulidad, vergüenza. Aquello le recordaba a todos los mentirosos con títulos que habían especulado con la salud de su hija. Se levantó, cruzó los brazos y acortó la distancia con un paso decidido. ¿Qué has dicho? Su voz sonó áspera. ¿Tú? Un niño. El silencio volvió a hacerse denso. Isabela, con el corazón latiéndole con fuerza, apretó la mano de su padre. Aquella súplica muda en su mirada desarmó a Leandro más que cualquier argumento. Sintió el peso de la culpabilidad. Había fallado como padre al no saber proteger sus sueños. Sin embargo, la furia contra el mundo se transformó en un pulso interior. ¿Y si no fuera una broma? El niño alzó los hombros con serenidad. No necesito títulos ni estudios. Solo necesito que me confíe una hora. Leandro quiso reír. Sintió el impulso de arrastrar a su hija lejos de esa fantasía infantil. Pero las palabras de Isabela, casi inaudibles, le atravesaron el corazón. Papá. Déjalo intentarlo. Aquel, papá, era un ruego contenido en un hilo de esperanza que él mismo había olvidado. Cerró los ojos y recordó las noches en vela. Los gritos ahogados de frustración. Las promesas vacías de los doctores. Respiró hondo, luchando contra su orgullo. Cuando volvió a abrirlos, vio un destello de fe en los ojos de su hija que no podía negarle. Está bien. Su voz tembló. Te doy una hora. Un murmullo de incredulidad recorrió la pequeña plaza. El niño asintió, como si llevara años esperando esa oportunidad. Extendió sus manos pequeñas hacia Isabela. Y por un instante, el mundo pareció detenerse. Un padre roto. Una niña aferrada a un sueño. Y un niño sin nada. Dispuesto a desafiar las leyes de la razón. Y así comenzó lo imposible. Entre el incesante latido de la ciudad, 3 vidas se entrelazaban en una promesa que desdibujaba la línea entre la ciencia y la fe. Entre la culpa y la redención. Porque lo que estaba por venir no sería solo el relato de un milagro, sino la revelación de un pasado oscuro que, durante años, había permanecido enterrado. La promesa de una hora quedó suspendida en el aire. Pero antes de que Leandro pudiera guiar a su hija a un espacio más tranquilo, algo lo impulsó a mirar de nuevo al niño. Tomás, con la mirada fija en Isabela, no parecía un simple mendigo. Había en él una profundidad vieja. Como si llevara siglos cargando un secreto. Al caer la noche, en la mansión Salazar, Leandro no alcanzó a conciliar el sueño. Una duda sórdida se enroscó en su pecho. ¿Quién era aquel chico? Bajo la luz mortecina de su despacho, abrió el informe que su asistente le había entregado a media tarde. Un expediente policial. Un registro médico y, más allá de todo lo esperado, su propio nombre entre líneas. El documento revelaba un accidente en la Ruta Nacional 3, kilómetros atrás en el tiempo. Un matrimonio embestido por un chofer ebrio de su empresa de transporte. Los fallecidos, Julián Arrieta y Martina Funes. El único sobreviviente, un niño de 5 años llamado Tomás Arrieta. Leandro sintió el aire faltarle. Aquel niño era el mismo que ahora lo desafiaba con su fe. Había pagado una suma obscena para silenciar el escándalo. Contrató abogados, sobornó fiscales y compró el consentimiento de periódicos. Nadie supo que un pequeño había quedado solo, esperando ayuda, abandonado en un albergue que rechazó, chicos rotos.
Leandro, el magnate, presionó para que el mundo olvidara. Y Tomás, en lugar de resentir, había aprendido a sanar con sus propias manos. El empresario recordó las noches de insomnio, las visitas a foros de víctima, las cartas de familiares reclamando justicia. Todo había sido contenido en un sobre sin remitente, clausurado con la palabra confidencial. Pero la noche anterior, el sobre llegó de nuevo. Alguien exigía que Leandro enfrentara el crimen que él mismo había sepultado. Aquel acto de silencio se convirtió en tormenta interior. Culpa, remordimiento, vergüenza. Cada billete entregado había abonado el lodo de la traición. Pero más insoportable era pensar que Tomás, arrodillado ante la hija que él no había querido ver, le ofrecía sin rencor lo que nunca supo dar: redención. Leandro sintió el peso de la ambición y la miseria humana. Se puso de pie y caminó hacia el ventanal, a lo lejos. La mansión relucía en la oscuridad. Un faro de privilegio en un mar de injusticias. ¿Cómo perdonar a un niño convertido en testigo de su propia desgracia? ¿Cómo creer que la misma mano que escondió la verdad ahora pudiera sostener el milagro? Pero cuando alzó la mirada, en su mente resonaron las palabras de Isabela: «Papá, déjalo intentarlo». Reconoció que, acaso, él también necesitaba creer en algo distinto al poder del dinero. Que Tomás lo estaba salvando de la soledad de su propio terremoto moral. Respiró hondo y devolvió el expediente al cajón. Mañana, en la misma plaza donde el tiempo parecía detenerse, volverían a encontrarse. Un padre quebrado, una hija aferrada a la esperanza y un niño cuya alma había resistido la más cruel de las mentiras. Apenas amanecía cuando los pasillos de mármol de la mansión Salazar se llenaron de un murmullo creciente. Una mezcla de asombro y reproche. El rumor era innegable. La pequeña Isabela había conseguido, por primera vez, desplazar sus piernas. Pero lo que encendía la ira de algunos no era el hecho en sí, sino quién la impulsaba. Un niño descalzo sin historial ni títulos. El doctor Beltrán, de traje impecable y ceño perpetuamente fruncido, entró al invernadero con el portapapeles en mano, dispuesto a cuestionar cada centímetro del método improvisado de Tomás. Cada movimiento de sus labios al formular diagnósticos sonaba a filo de cuchillo. Señor Salazar, esto carece de base científica. Está poniendo en riesgo la salud de su hija. Leandro, con el ceño militar, sintió renovada la pulsión de su orgullo empresarial. Pero al ver a Isabela sonreír tras el cristal, recordó el peso de su propia verdad. Había enterrado un niño con su dinero y ahora ese mismo niño le devolvía la esperanza. Respiró hondo y dejó la decisión para más tarde. Mientras, la ama de llaves Ana organizaba a los empleados. Mantengan la casa en orden. Ese chico no es de fiar. Las miradas de recelo se posaban en Tomás cuando pasaba por los corredores. Para ellos, su presencia desdibujaba la jerarquía inquebrantable de la mansión. Tomás, consciente de cada cuchicheo, soportaba la carga con dignidad. Sabía que su pobreza y su historia lo señalaban como intruso. Pero cada vez que Isabela extendía su pequeña mano y la apretaba con gratitud, encontraba fuerzas para seguir. En una tarde tensa, Leandro convocó a Tomás en su despacho. Entre documentos y el eco distante de los retratos familiares, el millonario habló sin prever el nudo en su voz. Tienes toda mi mansión y mis recursos a tu disposición. Pero el sistema no te lo permitirá. ¿Estás dispuesto a luchar contra ellos? Tomás alzó la mirada. En sus ojos brillaba la misma claridad con que enfrentó al mundo siendo un niño huérfano. Padre, no es mi batalla contra nadie. Es la dignidad de mi amiga. Si ella vuelve a caminar,
Todos entenderán que la fe en uno mismo puede más que cualquier decreto. Leandro sintió que el pasado enterrado entre sobornos y silencios se alzaba para reclamar justicia. Comprendió que, en ese gesto, Tomás estaba retando a todo un sistema, el de la exclusión, la negación de oportunidades, la superioridad de los privilegios. Durante los días siguientes, la mansión se terraformó en un campo de batalla. Por un lado, Beltrán y su ejército de recelos, por otro, Tomás armado con ejercicios mentales y el amor incondicional de una niña. Cada sesión era una pequeña victoria contra la duda. Cada lágrima un reproche al poder que no sabe amar. Y entonces, en un atardecer cargado de tensión, Ana, la ama de llaves, desafió a Leandro en los jardines. Señor, esto es insostenible. O ponemos fin a esta farsa, o su hija arriesga más que una sesión improvisada. Leandro la interrumpió con la voz firme y agotada. Déjala, no destruiré la dignidad de nadie por mantener el orden de mi casa. En ese instante, el equilibrio se inclinó. La fe de un niño contra el sistema había conquistado más terreno que todos los reglamentos. Isabela, con las piernas apoyadas en el suelo por unos segundos, sonrió con la fuerza de quien redescubre la libertad. En un rincón del invernadero, el aire se hacía denso con la fragancia de la tierra húmeda y el canto lejano de los gorriones. Isabela, agotada tras días de esfuerzo, apoyaba la frente contra el cristal mientras el mundo giraba fuera de su alcance. A su lado, Tomás la observaba sin prisa, como quien cuida un fuego vivo. Sabía que el verdadero milagro no podía forzarse. Debía florecer en silencio. Con voz suave, comenzó a hablarle de su propio pasado, de la oscuridad que siguió al accidente y de las noches interminables en las que creyó morir bajo un puente. Cada palabra era un puente tendido entre aquella niña inmóvil y su propia memoria corporal. Cierra los ojos, le dijo, imagina el viento en tus piernas, la caricia del pasto, deja que tu alma te recuerde quién eres. En el rostro de Isabela se dibujó primero la confusión, luego el anhelo. Dentro de ella, algo se removió. Un latido antiguo. Un eco de libertad antes estrangulado por el dolor. Tomás apoyó una mano en sus rodillas. No para sostenerla, sino para invitarla a escucharse. No pienses en pasos, solo siente, el peso, el calor, el impulso. Entre susurros, el silencio se volvió un coro de esperanza. Leandro y el doctor Beltrán, vigilantes en el umbral, presenciaban ese rito contra todo pronóstico. El orgullo del médico chocaba con la certeza del padre. Entre los dos, temblaba la definición misma de lo posible. Pero ni las leyes de la ciencia ni los protocolos más severos podían ahogar el murmullo sagrado que había brotado en aquella unión frágil entre mentor y alumna. Entonces ocurrió. Tras un latido tardío, Isabela exhaló y despegó apenas un talón del suelo. Un estremecimiento recorrió su espina. Imposible de explicar con radiografías o ensayos clínicos. Fue un gesto mínimo. Pero en él vibraba el vuelco de un mundo. Su cuerpo, traicionado, volvía a reconocer la vida. Las lágrimas, sordas y luminosas, rodaron por sus mejillas mientras su corazón recuperaba un ritmo olvidado. En ese instante, nadie habló. El milagro se coció en silencio. En la íntima comunión de dos voluntades que se negaron a rendirse. Leandro apretó el puño, sintiendo que su imperio de certezas temblaba ante la fuerza de una fe tan pura que no pedía nada a cambio. Beltrán bajó la mirada, consciente de que acababa de presenciar algo que su formación no alcanzaba a comprender. Isabela abrió los ojos. No vio el asombro de los presentes, ni las cámaras clandestinas de los empleados,
vio solamente a Tomás, cuya sonrisa discreta reflejaba el triunfo más profundo de todos. Se tocó la pierna, el muslo, el pie, como quien comprueba que un sueño no se ha esfumado al despertar. Y entonces, con la voz entrecortada, pronunció la palabra que sellaría esa metamorfosis. Lo sentí, mientras el murmullo del invernadero regresaba, cargado de humedad y vida. Quedó claro que aquel momento silencioso era el verdadero umbral. Cada músculo, cada fibra, respondía ahora a una promesa más grande que cualquier pronóstico médico. El sol se colaba a trompicones entre las persianas de la biblioteca Salazar, como augurando que nada sería tan claro ese día. Leandro, reclinado tras su escritorio, sostenía entre los dedos un informe anónimo que había llegado la noche anterior, en sus páginas amarillentas. El nombre de Tomás Arrieta aparecía junto a la revelación de un pacto oculto. Un arreglo secreto que Leandro mismo había tejido con tal de silenciar aquel accidente vial. La sangre se le heló mientras releía la frase subrayada. El niño Tomás Arrieta fue víctima de un choque provocado por la empresa Salazar Transporte. El caso se cerró con dinero. Nunca se habló del testigo sobreviviente. Por un instante, todo el esplendor de la mansión pareció desplomarse en su pecho. Recordó las voces que pedían justicia, el llanto sordo de aquel niño abandonado, y la fría decisión de pagar para conservar su nombre limpio. Ahora, esa deuda de silencio regresaba para cobrar el precio más alto: la confianza de su propia hija. Con el corazón a mil, Leandro bajó corriendo las escaleras y atravesó el invernadero en un solo impulso. Tomás, de pie junto a Isabela, recogía unas notas de ejercicios que Beltrán había diseñado. Al verlo llegar con el rostro contraído, el niño adivinó la tormenta. «Señor Salazar», comenzó, pero Leandro alzó una mano con furia contenida. «Tú no elegiste cómo empezó todo», explotó. «Tú solo viniste a ayudar». Tomás bajó la mirada, consciente de la mirada inquisitiva de Isabela. El silencio creció tanto que cada hoja parecía crujir bajo el peso de la traición. «Este informe», Leandro lo agitó frente a ellos. «¿Es cierto lo que dice?». El niño tardó en responder. Y en ese lapsus quedó expuesto el vacío de sus 7 años. Por fin, su voz fue apenas un murmullo. «Sí, yo sobreviví porque aquel hombre pagó para que me borraran de la historia». Isabela tragó saliva, las lágrimas punzando en la comisura de sus ojos. El milagro que había cobrado vida en su corazón hizo crujir su fe. ¿Cómo confiar ahora en quien había ordenado acallar su verdad? Leandro cerró los ojos un segundo, como si buscara contener un impulso de huir al pasado donde todo había empezado. Cuando los volvió a abrir, su expresión ya no era de orgullo sino de culpa y resolución. «Lo siento», susurró a Tomás. «Yo te fallé a ti y a mi hija». Tomás alzó la mirada. En sus ojos ya no había rencor, sino una tristeza que exigía justicia. El conflicto lo desbordaba. La gratitud que sentía por salvar a Isabela se mezclaba con el dolor de saber que Leandro era parte de su pesadilla. La niña se adelantó. Con voz temblorosa, dijo a su padre: «Papá, Tomás no tiene la culpa». Leandro asintió, hundido en su propia red de engaños. Por primera vez, comprendió que aquel milagro silencioso tenía su precio, la verdad. Si no se saldaba aquella deuda, el presente entero, la esperanza de su hija, corrían el riesgo de desmoronarse. En ese instante los tres supieron que la siguiente batalla no sería contra los límites del cuerpo, sino contra la sombra de un pasado mal enterrado. Y mientras Leandro se giraba hacia el despacho para enfrentar la verdad con su abogado, Tomás y la niña se quedaron juntos.
tomados de la mano, recordando que, a veces, el verdadero milagro requiere pagar el precio de la honestidad.